Esto es Energía Potencial, el programa de entrevistas y conversaciones del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Hoy nos acompaña el Dr. Alejandro Márquez Lugo, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología y del Departamento de Física de la Universidad de Guadalajara. Con él conversaremos sobre las zonas de habitabilidad galáctica, una idea que nos invita a pensar la posibilidad de vida no solo a escala de planetas y estrellas, sino también a la escala mucho mayor de las galaxias, donde la posición, la composición química y la historia de formación estelar pueden influir en las condiciones para que existan mundos habitables. Doctor, para empezar, ¿qué es una zona de habitabilidad galáctica? Bueno, pues es un análogo a la zona de habitabilidad circunestelar, nada más que en lugar de estar pensando en dónde puede haber vida dentro de un sistema solar, es pensar dónde puede haber vida en una galaxia entera, si más en el núcleo, más en la orilla o en cualquier parte de la galaxia. Normalmente hablamos de la zona habitable alrededor de una estrella, donde podría existir agua líquida. ¿Por qué no basta con que un planeta esté en la zona habitable de su estrella? Sí, porque mira, el planeta puede tener una distancia muy adecuada a su estrella, puede tener, por ejemplo, una atmósfera y agua líquida, pero imagínate que muy cerca de este planeta haya un agujero negro supermasivo que esté lanzando chorros de rayos X y de rayos gamma. Pues esto ya sería algo que aniquilaría la vida, ¿no? Entonces, por eso es importante ver dónde está el sistema solar, no nada más lo que pasa dentro del sistema solar. ¿Qué cantidades físicas se usan para construir un modelo de habitabilidad galáctica? Pues aquí necesitamos dos cosas básicamente. La primera es que se den las condiciones para que la vida surja. Y además no queremos nada más que surja la vida, sino que la vida prospere. Y además que prospere durante suficiente tiempo para que pueda evolucionar. Entonces las propiedades físicas básicas que necesitamos es algo que llamamos metalicidad en astrofísica. Y la metalicidad es algo que definimos como la proporción de elementos pesados. O sea, queremos saber qué tantos elementos pesados hay en una cierta zona de la galaxia. Por ejemplo, cuánto carbono, cuánto nitrógeno, oxígeno, calcio y demás. Y también necesitamos saber cuánta radiación de fondo hay en esa parte de la galaxia. O sea, si hay muchas supernovas, agujeros negros o algunos otros eventos que sean altamente radiativos. Porque si hay mucha radiación ionizante, pues esto mataría la vida. Entonces queremos determinar el estado de ionización de la galaxia y también la metalicidad. Hablando de la metalicidad, ¿por qué es tan importante para la formación de planetas rocosos y por tanto para la habitabilidad? Pues mira, lo que pasa es que los planetas básicamente están formados de elementos pesados, ¿no? Incluso Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que los vemos como bolas de gas, en el centro de ellos hay una parte sólida que está formada de elementos pesados como carbonos, silicatos y demás, ¿no? Y metales también, hierros. Pero el asunto es que hasta donde sabemos, la única forma en la que se puede desarrollar la vida es en planetas. Y entonces necesitamos que haya planetas. Y pues obviamente para que haya planetas necesitamos que haya lo que forman los planetas, que sería, en el caso de la Tierra, pues por ejemplo, oxígeno, hierro, silicio y demás elementos químicos. Por eso la metalicidad es básica. Si no hay suficientes elementos pesados, pues no hay planetas rocosos y no habría vida. Muy bien. Una región de la galaxia puede tener muchas estrellas, pero también muchos eventos violentos. ¿Nos podría decir qué papel juegan las supernovas y otros fenómenos energéticos en limitar la habitabilidad galáctica? Sí, por ejemplo, en nuestra galaxia, pues como dijimos antes, ¿no? Queremos que haya una metalicidad lo suficientemente alta para que se formen planetas. ¿Y dónde hay mucha metalicidad? Donde ha habido muchas estrellas. Porque las estrellas, a pesar de que son prácticamente puro hidrógeno, durante sus procesos de fusión nuclear crean los demás elementos químicos. Entonces, queremos que haya una región donde haya habido muchas generaciones de estrellas. Pero el problema es que en las estrellas tienen la costumbre de que si son estrellas muy masivas,
viven, digamos, muy rápido y terminan su vida en una explosión de supernova. Y resulta que una explosión de supernova es un evento altamente violento que lanza mucha radiación, tanto radiación electromagnética como partículas. Y entonces el hecho de que haya un planeta con el potencial de ser habitable cerca de una supernova, pues haría que quedara prácticamente aniquilado. Por eso hay que huir de las supernovas. Necesitamos regiones que estén más o menos libres de supernovas. Una galaxia está cambiando constantemente, se enriquece químicamente, forma estrellas, modifica su estructura. ¿Nos podría decir por qué la zona de habitabilidad galáctica no es fija, sino que está cambiando con el tiempo? Sí, pues mira, al principio en la galaxia, básicamente la cantidad de elementos pesados era no nula, pero muy baja. Entonces no había elementos pesados para formar planetas, ni tampoco para formar huesos, ni sangre, ni nada. Entonces, muy al principio de la galaxia, no había ningún lugar donde pudiera haber vida, ¿sale? Digamos que la zona de habitabilidad era nula, cero. Pero al paso del tiempo, lo que sucede es que cada generación de estrellas produce más elementos pesados, y al haber más elementos pesados, pues la zona de habitabilidad surge en algún lugar. Y el asunto aquí es que a muy largo plazo, la galaxia en su conjunto tiene mayor metalicidad. O sea, en su conjunto la galaxia tiene más zonas donde se puede formar la vida. Y curiosamente, esta actividad de supernovas y la actividad del núcleo galáctico que emite mucha radiación, al paso del tiempo va disminuyendo. Entonces, en las galaxias espirales, al principio no hay ninguna zona de habitabilidad, luego surge en alguna región y a partir de entonces se va ensanchando, porque las condiciones van siendo cada vez mejores en regiones más grandes de la galaxia. Nuestra propia galaxia tiene centro, disco, brazos espirales y regiones con distintas condiciones físicas. ¿Dónde se piensa que podrían estar las regiones más favorables para la vida dentro de la Vía Láctea? Pues, por ejemplo, en la Vía Láctea pasa algo bien curioso. Si quieres ver dónde puede surgir la vida, el lugar ideal es el centro de la galaxia, porque ahí hay un chorro de carbono para formar ADN, hay un montón de calcio para formar huesos, hay un montón de hierro para la sangre y demás cosas, ¿no? O sea, el lugar ideal para que surja la vida sería el núcleo de la galaxia. Hay mucha materia prima. La orilla no, porque no hay materia prima. Sin embargo, una vez que surge la vida, pues en el núcleo hay mucha radiación. El agujero negro supermasivo, supernovas y demás. Entonces, para que la vida prospere, el núcleo es mal lugar. Es mejor lugar la orilla. ¿Y qué pasa cuando combinamos ambos factores? Pues que el núcleo es demasiado radioactivo, la orilla es demasiado pobre en elementos pesados, y entonces la parte ideal para que surja la vida y prospere sería una franja ni muy a la orilla ni muy al centro. Y eso nos daría un anillo más o menos a mitad de la galaxia. Y esa sería a grandes rasgos la zona de habitabilidad galáctica. Pero como dices, la galaxia no es homogénea, ¿no? Tiene brazos, lugares entre brazos y demás cosas. Y entonces, dentro de ese anillo, que sería la zona de habitabilidad galáctica, habría que revisar si en el centro del brazo, más arriba del plano o más debajo del plano de la galaxia, sería el lugar ideal. Y precisamente ahí es donde están las investigaciones actuales, ¿no? Que ya sabemos que es este anillo, pero tenemos que detallar qué parte del anillo. ¿Qué observaciones astronómicas permiten estimar la metalicidad, formación estelar y riesgo de supernovas en una galaxia? Básicamente son observaciones espectroscópicas. Lo que hacemos es observar una región del espacio de la galaxia y tomar espectros. Y cuando tomamos espectros, pues identificamos varias líneas. Y ahora hay algunas líneas que emite el hidrógeno ionizado, que son las bandas que llamamos H-alfa y H-beta, y también unas líneas que emite lo que serían el oxígeno y el nitrógeno ionizados. Y una vez que identificamos esas líneas, podemos darnos una idea de la cantidad de radiación que hay en esa parte de la galaxia. Entonces, básicamente, la materia prima son observaciones espectroscópicas de diferentes zonas de la galaxia. A día de hoy contamos con cubos de datos que permiten estudiar distintas regiones de una galaxia al mismo tiempo. ¿Cómo pueden ayudar los datos IFU a construir mapas bidimensionales de habitabilidad galáctica? Sí, eso es algo bien interesante porque hasta hace relativamente poco tiempo
cuando sacabas un espectro de una nebulosa o de lo que fuera, tú tenías que definir una línea en el cielo y hacer un espectro de, digamos, cada píxel de esa línea. Entonces, ¿qué obtenías? Obtenías, digamos, una serie de píxeles y cada píxel tenía una columna de datos de su espectro. Obtenías, digamos, hablando en matemáticas, una matriz, ¿vale? Pero actualmente hay una técnica en la que tú tomas una imagen completa, no nada más una línea, una imagen completa en 2 dimensiones, y cada píxel te brinda información espectroscópica. Entonces lo que te queda ahora sería una imagen bidimensional con datos en una tercera dimensión que sería la longitud de onda, y entonces hoy tenemos lo que llamamos cubos de datos, ¿no? Y estos tienen la gran ventaja de, en lugar de darte información solamente en una dimensión, te da información en 2 dimensiones. Y ya no te ves limitado a hacer estudios que solamente dependen de la dimensión radial desde el centro de la galaxia, sino que puedes hacer estudios que abarcan las 2 dimensiones de la galaxia y puedes hacer mapas de una galaxia completa e identificar regiones que son más propicias para que sean habitables. La habitabilidad es un concepto muy complejo y aún incierto. ¿Cuáles diría que son las principales limitaciones o precauciones que debemos tener al hablar de zonas de habitabilidad galáctica? Bueno, cuando estudiamos las zonas de habitabilidad no estamos diciendo que ahí hay marcianitos, ¿no? Estamos diciendo que ahí se dan las condiciones para que pueda surgir la vida. Y entonces lo que sigue es que la gente que se encarga de buscar realmente señales de vida sepan dónde buscar. Porque es como, haz de cuenta que somos como estos perros que llevan a la cacería, ¿no? Lo único que estamos haciendo es indicar hacia dónde hay que buscar, pero no somos los que encontramos el planeta habitable. Solamente estamos viendo qué parte de la galaxia es la adecuada y ya la gente que se encarga de estudiar exoplanetas o buscar señales de vida, pues ya sepa dónde buscarlo. Solamente les apuntamos la dirección. La búsqueda de vida comúnmente suele enfocarse en exoplanetas, pero la escala galáctica añade otra capa. ¿Cómo se conecta la habitabilidad galáctica con la búsqueda de vida fuera de nuestro sistema solar? Bueno, pues precisamente es eso, ¿no? Que nosotros, aunque no vamos a ser los que vamos a encontrar vida, pues vamos a ser probablemente los que digamos dónde pueden encontrarla, ¿no? Y por ejemplo, el mayor mapeo en búsqueda de exoplanetas lo hizo el telescopio, el mayor hasta ese momento, el telescopio espacial Kepler. Y resulta que el telescopio Kepler, pues no se puso a observar, digamos, a lo loco, sino que la región que observó Kepler estaba directamente metida en la zona de habitabilidad de nuestra galaxia. Entonces, haz de cuenta que estas investigaciones de zonas de habitabilidad lo que hacen es como dar una pista para que luego los que estudian exoplanetas pues puedan tener un trabajo pues más eficiente. Y ya para cerrar, volvamos a la idea central. La vida no parece aislada, sino dentro de un contexto cósmico. ¿Qué le gustaría que el público recordara cuando escuche la frase zona de habitabilidad galáctica? Pues que pensara en que al final de cuentas las galaxias, al ser objetos gigantescos, pues pueden tener zonas donde puede haber realmente vida, y aunque esa región puede estar tan lejos de nosotros que nunca vamos a comunicarnos y nunca vamos a poder tener contacto con ellos, al menos saber que ahí puede haber vida, ¿no? Y lo más importante es que el estudio de la habitabilidad, sobre todo una vez bajando esto a los planetas, nos ayuda a entender qué hace que un planeta sea habitable y entender mejor las condiciones que debe de mantener ese planeta para seguir siendo habitable. Y al final de cuentas aplicar eso a nuestro planeta, ¿no? Porque este planeta pues lo recibimos sin manual de instrucciones. Tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha qué hacer con él y cómo tratarlo. Y bueno, pues una buena forma de saber cómo tratar este planeta es entender cómo funcionan los demás y a partir de ello pues cuidar este. Porque aunque encontremos un planeta perfectamente habitable el día de mañana en la estrella más cercana, pues eso nos llevaría a un viaje de al menos 40,000 años y es impráctico de momento, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante de estos estudios es aprender cómo cuidar este planeta. Muy bien, pues
Hoy estuvimos conversando sobre zonas de habitabilidad galáctica y vimos que importan muchos factores como la metalicidad, las supernovas, la formación estelar o la posición dentro de la galaxia. Doctor Alejandro Márquez, muchas gracias por acompañarnos en Energía Potencial. A quienes nos escuchan, gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Esto fue Energía Potencial, el programa de entrevistas y diálogos del Departamento de Física. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima emisión para seguir incrementando la energía potencial.